Hola amigos, hoy os traigo un vídeo del desmontaje de un taladro. He aprovechado un taladro que tenía de batería antiguo, que le hice unos apaños para ver si lo podía reutilizar porque la batería dejó de funcionar, que es lo que suele pasar con estos taladros de batería. Y bueno, en principio le puse ahí una batería exterior conectada con dos cables, muchas chapucillas, pero bueno, me salió de paso. Y con el tiempo salieron las baterías de litio, de estas más pequeñas, y como veréis ahora, pues la intenté encapsular dentro de la caja donde va la batería. Vamos a verlo. Voy a desmontaros aquí para que veáis dónde he colocado la batería de ion litio. Antiguamente aquí habían baterías de 1,2 voltios hasta sumar los 12 voltios a que funciona este taladro. Eh, con el tiempo, como he comentado, estas baterías, los fabricantes dejan de hacer la batería, ya no las encuentras y al final te toca comprarte otro taladro o hacer un apaño como el que he hecho yo. Pero con el tiempo detectas que no va igual, no va igual porque la batería es de ion litio, muy bien, caben ahí en su hueco, que ahora lo veréis cuando lo tenga desmontado, pero no dan la suficiente potencia, sobre todo al tema de arrancar, en el arranque, no dan suficiente y detectas, pues eso, que no es capaz de, en este caso que es un destornillador y taladro, pues no te da para sacar el tornillo, para introducir el tornillo. Y entonces, pues nada, al final acabas comprándote otro taladro porque no hay otra. Aquí podéis ver el tipo de batería que iba, era 1,2 de ese tamaño, del que va el tipo marrón, eso digamos que es la carcasa protectora. Y yo pues introduje ahí, como veis, una batería de ion litio que compré de los chinos y bueno, la introduje como pude ahí dentro y por lo que os digo, no es lo mismo, no es lo mismo en mi caso porque no daba suficiente potencia, voltaje es correcto, pero la potencia no. Entonces, para arranque, pues como he comentado, opté por comprarme otro taladro. Bueno, ahora procedemos a desmontar lo que es la parte del taladro. Como antes en la primera parte os he enseñado el despiece, por si tenéis que echar hacia atrás si queréis verlo, pues ahí está el despiece de las partes del taladro. Aquí, bueno, pues ya veis que son unos tornillos y poco más. Cuando tenga ya desmontado, pues seguiré comentando la jugada. Bueno, tenemos el taladro desmontado. Vemos aquí el pulsador, que es variable. Según pulsemos más o menos, conducirá más o menos. La entrada de la batería, que es exterior. Y aquí este pequeño puentecillo que hice yo para poder conectar una batería exterior al taladro. Y bueno, como veis era nada, un cable soldado y poco más. Aquí podéis ver el motor que está controlado por el transistor CMOS que va con ese radiador plateado que vemos para disipar calor y claro, con el pulsador es el que controla ese transistor que es el que da la alimentación al motor. En principio este motor será de escobillas. Si fuera que no tuviese escobillas sería un poquito más estrecho. Es un motor de corriente continua, como he comentado antes. Y nada, ahora veremos más adelante, explicaremos un poquillo más en lo que es el tema del motor. Vemos el pulsador también que invierte la polaridad para que el motor gire hacia el otro lado del sentido. Lo vemos en la flecha. Y bueno, en principio esto pues nada, queda de montar, ahora lo sacaré para que lo veáis mejor y poco más. Ya lo podéis ver fuera de la carcasa, ya lo he sacado todo y lo he dejado para que lo podáis ver mejor, como hemos comentado, el pulsador, el transistor, que en caso de que se queme lo podíais cambiar relativamente fácil. Y esto ya es un motor de corriente continua. Aquí ya tenemos el motor desmontado de la parte de los engranajes. El motor en sí de corriente continua lo que tiene es mucha velocidad. Los motores en corriente continua suelen ser eso, mucha velocidad pero poca potencia. ¿Cómo multiplicamos la potencia de estos motores? Pues con engranajes reductores. Aquí vemos cómo esto encajaría en medio y transmitiría la potencia con reducida, habría reducido la velocidad hacia el exterior. Así
encontraremos, que ahora podéis ver más adelante cuando lo desmonte, cómo vamos encontrando engranajes hacia abajo. Entonces se nos puede dar el caso de que no suele ser habitual, pero que se hayan roto esos engranajes y el taladro esté bloqueado. Realmente encontrar ese tipo de engranajes pues no creo que sea muy fácil. Pero bueno, nunca se sabe. Podríais intentarlo buscar por internet y si lo tenéis pues se puede reparar relativamente fácil porque ya habéis visto que el desmontaje no es muy complicado. Aquí sí que pues es un poco más engorroso desmontarlo porque hay que ir poco a poco ir sacando. Yo solo os voy a desmontar la primera parte para que veáis, porque así habrían hasta 3 capas hacia el interior. También podéis ver que hay una grasa, que eso es importante. Si en algún momento pues tuvieseis algún problema, que veis los engranajes bien, pero veis que no gira muy ligero, pues podríais echarle un poquillo de grasa a los engranajes. Pero bueno, en principio todo eso tiene que estar hermético y no tiene por qué. Y no, si no ha entrado agua o cualquier historia rara, no tiene por qué tener problemas. Para finalizar, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Como hemos comentado, el transistor CMOS que controla la intensidad que se suministra al motor con su radiador para disipar el calor. Este es el gatillo que es como una resistencia variable, no es de encendido on y off, sino simplemente según aprietas le estás haciendo que el transistor que hemos visto conduzca más o menos, haciendo que el motor vaya más rápido o más lento. Si va más rápido, pues girará evidentemente después de pasar por la rotora más rápido. Aquí vemos en la parte interior del portabrocas es donde estaría con una llave Allen, podríamos desmontar el portabrocas y sustituirlo en caso de avería. Yo en mi caso no puedo enseñaroslo porque lo que es la tuerca estaba pasada y no he podido desmontarlo, pero de ahí dentro se desmonta. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos.